¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos y bienvenidas al programa de la mañana. A partir de ahora ya saben que les vamos a acompañar durante casi 2 horas, un poquitín menos, pero en directo, sobre todo si nos está siguiendo por la mañana. Si nos ve en multidifusión, pues evidentemente lo que estamos diciendo no tiene sentido, pero de todas formas les saludamos, nos vean a la hora que nos vean y bueno, pues comenzamos una nueva semana. Estamos en el mes de abril y hoy pues se nos ha planteado con un poquito de lluvia, que aprovecho para recordar que según AEMET pues vamos a estar en alerta amarilla por lluvias hasta las 12 de la noche, así que va a ser en principio una jornada donde el agua se convierte en protagonista. Pero al margen de esto, cada lunes tenemos distintos temas preparados y hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la zona rural. Mira, hablando de lluvia, pues viene bastante bien el tema de zona rural y lluvia, aunque de eso no vamos a tratar la lluvia de la zona rural de hoy, sino que hablaremos de otro asunto que enseguida abordaremos. También vamos a hablar de un maridaje especial, porque el vino, como todos ustedes saben, normalmente se marida con comida, con la gastronomía, y hay algo novedoso. Bueno, pues se van sacando cosas nuevas. Una de ellas la vamos a tratar hoy aquí en el programa. ¿Con qué se va a maridar el vino hoy? Bueno, pues esto lo vamos a descubrir durante el transcurso de este programa. Y también tendremos la oportunidad, como siempre, de hablar de salud. La salud es algo importante, es algo que nos preocupa, es algo de lo que tenemos que aprender todos, y los amigos de Nutoico nos visitan pues cada lunes. Estos y algunos otros temas y sorpresas que, como siempre, tratamos en el programa. Lo que vamos a hacer es ya presentarles a nuestro primer invitado y vamos a hablar de la zona rural de Jerez con Fernando Gómez Vizcaíno, sociólogo, y que nos acompaña cada semana para hablarnos de temas interesantes, estudios que realiza precisamente él mismo. Fernando, bienvenido al programa. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. También mucha gente estará contenta en la zona rural por estas lluvias, como decía. Es importante para mucha economía de familias de la zona rural, ¿no? Desde luego, y además siempre que se habla de lluvia, lo primero que se nos viene a la cabeza, la lluvia es muy buena para el campo. Para el campo, eso es lo que se dice siempre. Desde luego que sí, esto lo hemos aprendido bien. Bueno, y hoy vamos a aprender también de la zona rural, pero desde otro punto de vista, ¿no? Creo que va a ser población, demografía. Cuéntanos exactamente. Sí, o sea, lo que quiero básicamente hablar de la zona rural, de la importancia que tiene en nuestra estructura social del término municipal de Jerez. En otras ocasiones lo hemos dicho, que el término municipal de Jerez bueno, es el segundo en tamaño de Andalucía y el sexto en España. Es un término municipal muy extenso que ha permitido la generación de una serie de núcleos poblacionales rurales en todo el entorno, ¿no? Y con una importancia muy grande en nuestra zona. Hay que empezar diciendo que la ruralidad, claro, el concepto de ruralidad se ha ido transformando con el tiempo. No es lo mismo lo que significaba ruralidad hace unos años que lo que significa ahora. La ruralidad siempre ha estado asociada a lo agrario. Y no hay que olvidar que lo agrario es un tema principal en lo rural, eso no debemos desdeñarlo, pero el concepto de ruralidad se ha ido transformando con el tiempo, porque las zonas rurales han tenido una diversificación de sus economías y se han dedicado también a otro tipo de actividades, a veces vinculadas con el agrario, pero otras veces que no tenían nada que ver. Se ha terciarizado, se ha producido un aumento de pequeña y mediana empresa relacionada con el sector servicios y han transformado un poco ese concepto de ruralidad. Hay un sociólogo francés, Kaiser, que define la ruralidad como un concepto territorial en el que se agrupa una zona con una densidad de población no muy grande, vinculada a lo natural, con un tema de convivencia colectiva en el que los vecinos se conocen muy bien y están muy cercanos, unas relaciones muy cercanas. Y bueno, sí que puede tener que ver esa forma de vida de la zona rural diferente a la urbana. No hay que olvidar que siempre están en un paisaje natural diferente al urbano, en lo contrario a lo urbano, y por lo tanto eso condiciona esa forma de vida ligada a ese campesinado que está ligado a ese sector primario. Pero bueno, eso es lo básico, ¿no? O sea, pero sí es decir que todo esto ha sufrido una transformación en el concepto, en la forma, y sin negar que la actividad agraria es
preponderante en la zona rural, hay que darle paso a otro nuevo uso. En el caso de la zona rural de Jerez, además, ha tenido una transformación. Lo básico es que las 7 ELAs, que llamamos, que son entidades locales autónomas, que por fin son entidades locales autónomas, porque antiguamente eran EATIN, que significa entidades de ámbito territorial inferior al municipio, y esas mismas pedanías han estado reclamando su reconocimiento como ELA, que por fin se ha conseguido. Estas 7 ELAs, como decíamos, que son La Barca, Guadalcacín, San Isidro, El Torno, Torrecera, Estella y creo que no, San Isidro, creo que no me he dejado ninguna. Claro, surgen de un movimiento de colonización iniciado en la época franquista, que lo que pretende es crear pueblos en zonas agrarias para mantener ese sistema de autarquía que teníamos agrario, de autoabastecimiento, y fijar la población en esos territorios rurales, ¿no? Entonces se crean estos 7 pueblos y aparte hay una serie de barriadas rurales, de diseminados, que tienen otro origen diferente, o sea, porque sobre todo están en zonas que han tenido muchos problemas además con el tema de la legalización del suelo, porque se han asentado en diferentes zonas que luego probablemente no hay un litigio entre las zonas en las que están asentados y si es suelo rural, rústico, urbano, etcétera. Pero tienen un surgimiento diferente, porque esto viene también de las explotaciones agrarias que surgen esas barriadas rurales alrededor de grandes explotaciones agrarias que fijan la población en ese territorio. Lo que quiero decir es que hay una evolución de todas estas poblaciones rurales, unas surgen de una manera, otras surgen de otra, de una manera, digamos, natural, podríamos llamar, y otra manera institucional. Es decir, todo este tema de la colonización está forzado por las instituciones para crear ahí. Pero luego, a partir de los años 60, todo esto se va transformando, esa población se va fijando en el territorio, sufre una serie de circunstancias, de reforma agraria, de éxodo de la población de las barriadas rurales, pero luego también se transforma en los años 80, y por una serie de cosas, como puedan ser el subsidio agrario, que permite fijar la población en ese territorio, como puede ser también la implicación del ayuntamiento, que se pone a prestarle servicio a toda esta zona rural, y otra serie de elementos hacen que la población evolucione y se fije mucho mejor en el territorio. Y bueno, digamos que podemos decir que tenemos una zona rural en todos los puntos muy consolidada, ¿no? Poblaciones, desde el punto de vista poblacional, hablamos de entre 23.000 y 24.000 personas debe haber en toda la zona rural, con una estructura muy diferente, porque no tiene nada que ver Gibalbín, por la lejanía me refiero, que por ejemplo Estella, Guadalcacín o los Albarizones, ¿no? que casi forman parte del núcleo urbano. De hecho, el autobús urbano llega a Guadalcacín. Entonces eso condiciona también el crecimiento de estas poblaciones. De hecho, los dos grandes centros de la comarca en la zona rural son La Barca y Guadalcacín. Sobre esas dos pedanías gira todo el sistema de servicios de alrededor. Quizá Guadalcacín, al estar integrado en la zona rural, no hace ese elemento tractor como lo hace La Barca, ¿no? que hace de tracción del Torno, Torrecera, San Isidro, todo lo que tiene un poco alrededor, ¿no? Y se constituye como podríamos llamarlo un subcentro comarcal de servicios, de prestación de servicios. Date cuenta que en La Barca, por ejemplo, está el Servicio Andaluz de Salud, el Servicio Andaluz de Empleo, una serie de infraestructuras que hace que se presten los servicios desde ahí a la zona circundante. Y en Guadalcacín, como está más cerca del entorno urbano, sí tira más del entorno urbano, ¿no? O sea, cada una tiene sus características especiales, han ido evolucionando. Digamos que la población, yo diría que la población está en cierta manera estabilizada, ¿no? Y ahora mismo es difícil medir la población porque, por ejemplo, cuando consultamos las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, la parte de la Corta, los Albarizones, todo esto se integra en la zona urbana y no la desagrega en unidad singular, ¿no?
Entonces eso tiene su cierta... Pero bueno, haciendo unas estimaciones y unos cálculos, viendo bibliografía de alguna entidad que se ha dedicado al estudio de la zona rural, podemos hablar que hay entre 23.000 y 24.000 habitantes en toda la zona. Creo, Fernando, a ver si ahora después lo podemos ver, tú has traído unos gráficos para que se muestre un poquito, si quieres comentar algo y ahora enseguida. Sobre todo esa población, sobre todo para poner de manifiesto ese número poblacional que tenemos en la zona rural y la importancia que tiene. Es más, o sea, lo veremos ahora porque un gráfico es sobre las entidades locales autónomas y otro es de las barriadas rurales. Y hay barriadas rurales que tienen incluso más población que alguna entidad autónoma, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, La Ina o Cuartillo tienen un número de población incluso superior a, por ejemplo, San Isidro del Guadalete, que tiene la población menor de estas pedanías, ¿no? Y también una importancia, ¿no? Aquí estamos viendo esas ELAs, esas entidades locales autónomas, que por supuesto la que tiene mayor población es Guadalcacín, pero también vemos como La Barca le sigue en tamaño, y luego digamos que Estella, Torrecera y El Torno tienen una población muy similar, en torno a los 1.500, 1.200, 1.000 y pico habitantes, y el que menor número tiene, aproximadamente unos 600 habitantes, es San Isidro del Guadalete, que se conoce como Revilla, ¿no? Mucha gente lo conoce como Revilla, San Isidro del Guadalete, pero entonces aquí vemos la importancia esa poblacional de La Barca y de Guadalcacín, como ya hablaba, de esos dos subcentros dentro de la provincia, dentro de la zona rural, que hacen un poco de subcentros comarcales, ¿no? Y cuando veamos la de las barriadas rurales, también observaremos que las barriadas más importantes, aquí lo podemos ver en pantalla, las barriadas más importantes son Cuartillo, La Ina, Gibalbín, José Antonio, que bueno, que es conocida como Majarromaque, quizá ese nombre es el nombre que se le puso en la época de la colonización y cuando se hicieron los poblados de colonización por el Instituto Nacional de Colonizaciones, aparte de las 7 pedanías, se hizo también la de Majarromaque, que no es ELA, es barriada rural, pero bueno, tiene una importancia poblacional muy interesante. Yo creo que por José Antonio se le conoce poco, ¿eh? Sí, bastante poco. Quizá en los libros sale más José Antonio, o sea, en las búsquedas es cierto que... Pero vamos, yo creo que el nombre de José Antonio tampoco caló muy bien entre la población y la gente ha seguido llamándole Majarromaque, que al final es lo que finalmente queda, ¿no? O sea, es lo que la gente utiliza, ¿no? Pero sí, es un nombre que, bueno, ha quedado ahí un poco en los libros, pero bueno, es Majarromaque, que todo el mundo lo conoce por Majarromaque. Lo que quiero un poco poner de manifiesto hoy es la riqueza, tanto patrimonial como económica, como poblacional, como de relación que tenemos con la zona rural. Quizá la zona rural nos conozca más a la urbana que la urbana a la rural, ¿no? Y la verdad es que eso es algo que hay que cambiar, ¿no? O sea, porque yo creo que en la zona rural tenemos una posibilidad de crecimiento muy importante. No hay que olvidar, siempre se está apostando por el sector agroindustrial como el sector que nos puede un poco sacar de la crisis, es un sector muy importante sobre el que hay que apostar. Es una zona muy importante en extensión, con una serie de actividades económicas ligadas a la agricultura, también muy importante, pero que necesita de cierta transformación. O sea, se habla mucho de... Bueno, el PTA, el famoso Parque Tecnológico Agroalimentario, ha sido como un primer peldaño para ese concepto del I+D+I, que se llama, ¿no? Innovación, o sea, investigación, desarrollo e innovación. Es decir, todo este sistema agroalimentario necesita de esa innovación y necesita de esa reconversión, porque no hay que olvidar que la zona rural, bueno, tanto desde el punto de vista de los vinos, que qué voy a decir, del sector vitivinícola, ¿no? Como el propio de la puesta en valor de toda la zona de regadío, a través de unas modernizaciones que se hicieron en infraestructura. Es decir, necesitamos todos esos elementos del parque tecnológico, la modernización de los regadíos, e incluso yo iría un poco más allá y también poner en valor el tema de la comercialización, pero a nivel local, es decir, potenciar mucho más los mercados locales y de abastecimiento del propio Jerez, ¿no? Y esas pequeñas explotaciones que existen en la zona rural, también apoyarlas,
porque diversifican un poco la estructura económica y permiten también una agilidad económica, digamos, circular, ¿no? O sea, que la producción se queda aquí, circula aquí a través de mercados locales de productos. La zona rural, estamos diciendo eso, que tiene una zona agroindustrial, agroalimentaria muy importante, pero también tiene otra serie de sectores que están ligados a ese sector agroindustrial. Es decir, tenemos empresas de miel, empresas de aceituna, panadería, chacinas incluso, tímidamente todavía, pero son unas actividades que se han ido surgiendo al abrigo del sector agroindustrial y diversificando esa economía. Excepto la miel, Fernando, lo que estás comentando, en la sierra sí es más común de que esto sea ya un hábito, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que sea el comercio que se realiza, pero aquí no estamos demasiado acostumbrados a eso todavía. No, y además yo sigo diciendo lo que para el jerezano sabe lo que es la zona rural, conoce perfectamente los nombres de los pueblos, de las barcas, pero no va más allá en general de ir a alguna venta, y que está muy bien, o sea, porque yo creo que es la manera también de conocer la zona rural, pero creo que hay que intentar, tanto por parte del ciudadano, acercarse a la zona rural, como por parte de las instituciones poner en valor una serie de elementos patrimoniales, paisajísticos. Vamos, por ponerte un pequeño ejemplo, el tema del patrimonio artístico que existe en la zona rural, desde la ermita de la Ina hasta el Salto al Cielo, esa ermita de los monjes cartujanos, que bueno, es cierto que está en una zona privada, pero solo la contemplación de esa cúpula redonda, cuando vamos por el paisaje tan llano de la zona rural, que de repente en una loma vemos esa cúpula redonda, esa contemplación de ese elemento arquitectónico ya merece la pena, ¿no? Y bueno, muchas más cosas como puedan ser, o sea, los cortijos, esa arquitectura de los poblados de colonización, que tiene un patrimonio también de la arquitectura de cómo se hicieron esos pueblos en los años 50, a partir de los años 50, tiene una riqueza muy importante, y creo que el jerezano se debe acercar mucho más. Hay un elemento que no lo hemos nombrado, que para mí es quizá uno de los más importantes, que es el río Guadalete. O sea, el río Guadalete vertebra toda la parte de la zona rural, toda la parte hasta Cartuja, La Corta, los Albarizones, o sea, hasta que va a desembocar allí a la bahía de Cádiz. Pero toda esa vertebración que hace el río Guadalete, yo creo que es muy aprovechable desde el punto de vista del ocio, del turismo, de incluso generar actividad económica alrededor de ese ocio y turismo del río Guadalete. Creo, y creo que no estoy equivocado, que antaño incluso la gente se bañaba en el río Guadalete, cuando posiblemente se podía, ¿no? Sí. He traído unas fotos del calendario que se hizo en 2005 en el Grupo de Desarrollo Rural, porque realmente son unas fotos muy buenas, muy bien hechas. Aquí vemos el río Guadalete, es de una belleza impresionante. O sea, cuando vemos estas imágenes y decimos, bueno, esto lo tengo yo al lado de mi casa, pues sí, lo que pasa es que está infrautilizado. Digamos que, bueno, últimamente estoy oyendo algunos proyectos del ayuntamiento que parece ser que lo quiere poner en valor, y me parece una muy buena idea. La foto es buenísima. Sí. Este calendario está muy bien, que yo quería traer también a colación al GDR. Fíjate, esta foto, esto es Torre Cera, la Torre de Cera, que a pesar de que, bueno, quedan lo que es los vestigios de la torre, tiene un valor arquitectónico. Y no solo eso, sino un valor visual. O sea, muchas veces nos vamos por ahí a fotografiar otras cosas y las tenemos aquí al lado, ¿no? Con unas vistas impresionantes del sitio donde está, porque está elevado, y nos permite conocer también Torre Cera, la torre de Torre Melgarejo, también de una belleza, una torre árabe, o sea, con un gran valor. Y ya te digo, incluso a lo mejor todos estos temas no son visitables porque pertenecen a zonas privadas, pero solo el disfrute contemplativo, o sea, del paisaje, el echarnos la foto, el comer en algún sitio por ahí al lado, o sea, ya solo eso merece la pena, porque es cierto que claro, en el estado en que están ni son visitables, ni... Aquí hablábamos del Salto al Cielo, fíjate qué imagen de esa cúpula en la zona rural que destaca esa ermita del Salto al Cielo. Entonces, quería hablar un poco, este calendario lo hizo el Grupo de Desarrollo Rural, y quiero hablar del Grupo de Desarrollo Rural porque yo creo que en todo el tema del desarrollo de la zona rural ha tenido
una importancia básica. Lleva desde el año 94 en funcionamiento y agrupa a todas las entidades que tienen algo que ver con la zona rural, desde federaciones de asociaciones, colectivos, ayuntamientos pedáneos, el Ayuntamiento de Jerez también, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, es decir, forma toda esa grupo de desarrollo rural que está constituida en la forma jurídica de asociación, que concretamente está en la Barca de la Florida y que se ha dedicado desde el año 94 a poner en marcha proyectos, las subvenciones que han venido de diferentes organismos y en suma a diversificar la economía, a apoyar, a dinamizar y a cuidar de este entorno rural, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de población, de la juventud, de las mujeres, de los jóvenes. O sea, entonces no hay que desdeñar el papel que sigue desempeñando este grupo de desarrollo rural y que ha hecho además varios informes, varios estudios que analizan perfectamente la zona rural con todas sus potencialidades, sus amenazas, sus debilidades, etcétera, ¿no? Aquí estamos viendo una foto de... Creo que es Nueva Jarilla esta foto. Y perdóneme a alguno de Nueva Jarilla que nos esté viendo, pero sí es cierto que, claro, tienen una arquitectura muy parecida a todas las pedanías, pero tiene ese valor arquitectónico diferente y que no deja de ser un patrimonio, porque mucha gente dice, no, estos pueblos están hechos así en los años 50. No, tiene su valor arquitectónico porque es un modo de construir y que explica una historia y explica una sociedad determinada, cómo se hacían las cosas y por qué, y explica esa es la razón de ser de esos pueblos, ¿no? Que ahora han cambiado, pero en un principio provenían de esos intentos de colonización que se hacían desde las instituciones, ¿no? Pues Fernando, muchísimas gracias por hablarnos de toda la zona rural de ese estudio y la semana que viene más sobre otros asuntos. Muy bien, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues ya saben, ha hablado Fernando Gómez, sociólogo de la zona rural, la hemos conocido un poquito más y ya saben, cuando vayamos moviéndonos o si quieren acercarse a las barriadas rurales o a las ELA, las entidades locales autónomas, pues sepan contemplar y sepan disfrutar lo que tenemos en el término municipal de Jerez. Nos marchamos a publicidad, a vuelta seguimos con más asuntos. Hasta ahora.